Bien, ahora continuamos con la segunda parte de la clase y vamos a hablar de las ideas psicológicas en el pensamiento filosófico de la modernidad. Bien, uno de los principales, o sea, planteos que se habían quedado desde lo que era la Edad Media es que la razón humana llega a la verdad por adecuación de las ideas humanas a las divinas. En un contexto de renuncia a todo este pensamiento religioso, o sea, vieron que veníamos hablando de que este empirismo iba tomando cada vez más fuerza. También toma fuerza renunciar a que el pensamiento religioso es la forma de acceder a la verdad. Entonces, Descartes lo que va a surgir en este contexto y lo único que va a decir con respecto a la verdad es que no tenemos que creer a ninguna verdad hasta haber establecido las razones que nos permitan creerla. O sea, tenemos que establecer una verdad cuando tengamos la suficiente evidencia, la suficiente, o sea, no sería evidencia, serían las suficientes razones para creer que eso es una verdad. Lo que él sí planteaba que era una verdad, o que permitía llegar a la verdad, y algo de lo que tenía plena conciencia es de su propia existencia, de su propio pensamiento. Entonces, por eso plantea esta frase que es tan famosa de Descartes, que es cogito ergo sum, y decir pienso luego existo, que lo que o sea, a qué hace referencia, por un lado, que del único que sabemos o de lo único que tenemos certeza es de que pensamos, y después la capacidad o sea, la capacidad clara de conciencia que nos da el pensamiento prueba la existencia de Dios. Entonces, por eso René Descartes mantiene la idea de la existencia de Dios, pese a que hay como un contexto de fractura con el pensamiento religioso. Lo que va a plantear Descartes es una diferencia entre dos sustancias, o sea que el hombre va a estar compuesto de dos sustancias, por un lado una res extensa y por el otro una res cogitans. La res extensa va a ser, va a ser referencia a los sentidos, ¿no? Que me van a permitir un conocimiento indirecto del universo y del propio cuerpo. Y después la res cogitans es la actividad es la actividad del ser humano que afirma por sobre todas las cosas en su ser racional y tiene que ver con la actividad pensante y reflexiva que se le impone libre de toda duda. Entonces, para la res extensa va a proponer el método analítico, mientras que para la res cogitans la introspección filosófica. Y esto va a ser lo que da lugar a lo que sería el dualismo cartesiano. La res extensa generalmente se hace referencia al cuerpo material, mientras que la res cogitans a el mundo de las ideas o a la mente. De aquí surge o aquí se plasma esta diferencia entre cuerpo y mente. No de esa manera, pero es como un dualismo en que hay algo físico y algo del mundo del pensamiento. Posteriormente, y en oposición al empirismo, al pensamiento cartesiano, va a surgir el empirismo inglés. Los principales representantes de este empirismo van a ser Francis Bacon, Locke y Hume. Y primero Francis Bacon va a plantear que el conocimiento humano va a derivar pura y llanamente de la experiencia.
y que el acceso al conocimiento va a estar garantizado por lo que sería la lógica inductiva, que va a ser utilizada por medio del método experimental. ¿Cuál va a ser el método que va a proponer? Es que a partir del uso de analogías, desde las características o las propiedades del mayor grupo al que pertenece el dato concreto, o sea, voy a hacer una generalización de las características que tiene ese grupo mayor, o sea, que tiene la mayor cantidad de sujetos de ese grupo. Bien, y posteriormente, si llega a aparecer algún dato que contradiga eso, se harán correcciones. Este método tiene una influencia en el desarrollo de lo que serían las ciencias experimentales. Las ciencias experimentales van a plantear que mis diferentes experiencias, si yo voy observando lo mismo, puedo establecer una analogía o una regla general. Si llega a haber algún dato que lo contradiga, puedo hacer alguna corrección. Esto desde lo que sería el método de Bacon, de Francis Bacon. Locke va a plantear una reacción a lo que dice Descartes y va a trasladar esa discusión sobre la dicotomía mente-cuerpo al dominio de la experiencia puramente psicológica. Y va a contrastar el sentido interior con lo que sería el sentido exterior. El sentido interior entendido como la experiencia reflexiva de la mente, cómo esta mente experimenta las cosas que le pasan, mientras que el sentido exterior sería la experiencia mental de las cosas. Bien. Es el primero que propone la cuestión epistemológica de los límites del conocimiento y va a hablar de la certeza de las ideas adquiridas por medio de la experiencia, a través de la reflexión o del sentido interno y por la verdad de nuestras ideas en la medida en que depende del sentido externo. Bien, y lo que va a rechazar es una posición innatista. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que desde el pensamiento medieval con San Agustín el conocimiento era una forma de reconocer, o sea, aquello que no sabía, o sea, como nuestro intelecto era igual al de Dios, nosotros lo que hacíamos y estábamos hechos imagen y semejanza de Dios, Dios nos había puesto de alguna forma toda esa información. Esto es una posición innatista, como que innatamente ya venimos con todas las ideas y todo el conocimiento. Lo que tenemos que hacer es encontrarlo. Lo que va a rechazar Locke desde el empirismo es esta posición de que nosotros ya venimos con el conocimiento y que tenemos que reencontrarlo. Lo que va a decir es que el conocimiento se construye a medida que uno va explorando. Bien. Después tenemos a Hume, que lo que va a plantear que o sea, va a ir un poquito más allá de todas estas ideas y va a intentar probar que la razón y los juicios racionales son tan solo asociaciones habituales de diferentes sensaciones o experiencias. Entonces, me fui. Lo que va a decir Hume que la experiencia va a constituir una serie de ideas simples, pero que posteriormente, a través de lo que sería el asociacionismo, o sea, asociar esas ideas simples, van a surgir las ideas complejas. Y que antes de la experiencia no va a existir un yo como el que planteaban antes que se podía llegar a conocer, sino que el yo resulta de un precipitado de sensaciones y percepciones complejas. O sea, el yo, o sea, la identidad de la persona se va a ir construyendo. Todo aquello que la persona conoce no existe previo a que haya una experiencia y su experiencia le va a permitir construir esa identidad. Bien, posteriormente
tenemos a Kant, que en los siglos XVII y XVIII, la epistemología de esa época va a culminar en la obra de Kant. Lo que va a proponer Kant es el racionalismo, donde la mente es capaz, de conocer, se va a basar en el racionalismo, donde la mente es capaz de conocer la realidad mediante su capacidad para razonar. Una facultad que va a existir independientemente de la experiencia. O sea, independientemente de la experiencia que tenga el sujeto es capaz de razonar. Entonces, lo que va a proponer Kant, basándose en el racionalismo, es un compromiso entre el racionalismo y todo esto que hablábamos de empirismo. Entonces, va a decir que hay dos tipos de conocimiento. Un conocimiento a posteriori, que es aquel terreno de la experiencia, aquello que uno experimenta, y un conocimiento a priori, que tiene que ver con incorporar las sensaciones en la estructura de la experiencia. Entonces, por ahí, una estructura podía ser conocida sin recurrir a métodos empíricos, y en este sentido estaba de acuerdo con los racionalistas, mientras que el conocimiento a posteriori era más de acuerdo a los empiristas, que decían que el conocimiento surgía desde la experiencia. Ahora, ¿cuál va a ser la pregunta principal que va a plantear Kant? Es a qué tipo de conocimiento podemos saber, qué cosas podemos saber. Y la respuesta es que algo sabemos y analizando eso podemos llegar a saber. ¿Y qué sabemos seguro? O sea, lo que sabemos sin dudar es la ciencia. Entonces, la ciencia me puede decir algo sin necesidad de que yo lo experimente. La ciencia lo que va a hacer es ser capaz de analizar conceptos, formalizar observaciones en leyes generales y además crecer e enriquecerse por sí sola. Entonces, lo que sabemos, nuestro conocimiento, va a provenir de la ciencia. Bien. Lo que va a atribuir Kant es un gran poder a la mente científica. Va a entender que la mente humana tiene maneras y formas y de sentirse impresionada por la experiencia. Entonces, va a plantear que hay las maneras en que se relacionan las impresiones, en la forma en la que se estructura la experiencia, va a ser denominada por él categorías, que van a ser, estas categorías van a ser formas espaciales y temporales, y las categorías en particular son maneras de hacer presente para la mente la experiencia, son formas que están en lo mental, son como estructuras en las que se ajusta la experiencia, ¿no? O sea, las categorías mentales que propone Kant a mí no me viene la información y no se relaciona con nada previo, sino que existen categorías que me permiten establecer relaciones para generar algo con esa experiencia. Otro aporte interesante que tiene Kant es que niega que la psicología pueda llegar a ser una ciencia empírica, o sea, una ciencia que se base en la evidencia de los hechos. ¿Por qué? Porque considera que los procesos psicológicos varían en una sola dimensión, que es el tiempo, y no pueden ser descritos de forma matemática. Y los procesos psicológicos son internos y subjetivos, tampoco pueden ser medidos. O sea, lo que va a plantear es que al no ser observables, al pasar
a ser internos, subjetivos, a una experiencia personal de una persona que otra persona no puede estar, no puede observar, no puede ser medida y por lo tanto no podría ser nunca la psicología llegar a ser una ciencia empírica. Bien.